Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy regresamos acá con nuestro programa Teología a la Biblia o Tabernáculo de Adonai, en el cual hemos estado estudiando por ya casi un año lo que son las puertas de Nehemías, y ahorita con los últimos pincelazos dándole el final ya, creo que 2 capítulos más y termino con este repaso. Hoy estoy hablando el repaso de las puertas de Nehemías, las puertas que el Señor ama, las puertas de Jacob, las puertas de Jerusalén, ya que esa fue la puerta que el Señor usó para venirnos a salvar a toda la humanidad a través de su crucifixión, por la cual Él fue el Cordero, que está a la puerta de la oveja, por donde salen todas las ovejas que van a ser sacrificadas. Y ahora pues nosotros somos ese sacrificio, ya que tenemos que crucificar nuestra carne, nuestras pasiones y deseos. La puerta del pescado, que es la cual nosotros como hijos de Dios, aunque no somos salvos por obra, nosotros tenemos que hacer obra, porque debemos de llevar la palabra de Dios, las buenas nuevas a todas las personas que no han sido alcanzadas o las personas que se han alejado del Señor. Y también esa puerta en la cual es el muladar de sacar toda la basura. A veces generacionalmente traemos mañas, por decirlo así, pecados escondidos que no queremos salir de ellos. Y también la puerta de los caballos, que es la puerta en la cual nosotros como representantes del ejército del Señor sabemos que Él va delante de nosotros. Nosotros aquí en la tierra tenemos que pelear la buena batalla, y no es que estemos preocupados porque no tenemos armas. Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y eso es lo que nos enseña la puerta de los caballos, la puerta de la fuente de las aguas. Nos enseña la palabra de Dios, cómo debemos de llenarnos para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestro corazón, para cambiar todo lo que nosotros somos. Esa es la puerta de la fuente y de las aguas, y cómo lavarnos, porque ahora en Cristo dice su palabra que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Y la puerta de la cárcel es aquella puerta en la cual muchos cristianos están porque han tenido ciertas situaciones en las cuales no han podido ser libres, pero hemos aprendido que a través de la administración, del ayuno, de la oración, de la búsqueda y de todo el caminar en sí en el Señor, vamos a ser libres de toda la iniquidad y de toda cárcel en la cual nosotros podríamos estar. Y ahora estamos viendo la puerta del oriente, y vamos a ir a Ezequiel 44 del 1 al 2. Ezequiel 44, capítulo 1 y verso 2, y dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada, y me dijo Jehová: esta es la puerta, estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, y estará por tanto cerrada. Entonces vemos que esa puerta hoy, hasta el día de hoy, está cerrada. La han cerrado porque se sabe que Dios va a regresar por esa puerta. Él va a venir por donde sale el sol, porque Él es nuestro sol de justicia. Y Ezequiel nos habla acerca de cómo Él va a regresar. Y veamos un poquito Ezequiel capítulo 37, verso 24 al 25. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y adorarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Muchos estudiosos de la palabra creían, algunos debaten con qué es Cristo, pero la palabra nos aclara que no es Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes. Aquí habla en el tiempo del milenio que posiblemente va a resucitar
al rey David para que sea como un virrey sobre el pueblo de Israel, ya que Dios tuvo un pacto especial, que aunque es otro estudio, tuvo un pacto especial con el rey David, que sabemos que hubo promesa que su reino iba a ser perpetuo, aunque Jesucristo realmente, genéticamente, no viene del rey David, pero sí como del linaje del rey David. Por eso a él se le llamó, cuando estaba allá le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el verso 25 de Ezequiel, capítulo 37, dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres en ella, habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces aquí la palabra de Dios nos aclara que es David y que no es Jesucristo. Y también, si usted lo quiere leer con más pinceladas y con más detalles y quiere anotar en su casita, porque déjeme decirle que a veces hay muchos debates. Quiero decirle, yo no sé a qué teología, a veces cuando digo teología, las personas creen que es algo muy grande y que no es posible de alcanzar, pero la teología nos ha explicado el pastor cuando estuvimos dando los estudios de teología, que es todo el que estudia la palabra. Todo el que estudia la palabra va a usar la teología, solo que hay varias doctrinas. Pero déjeme decirle que ningún teólogo tiene el 100% de todo lo que es la palabra, ya que la palabra es un océano, que son perlas preciosas que hay que buscar. Algunos tienen una posición y otros tienen otra posición. Y hoy precisamente vamos a hablar de una posición en la cual nuestra doctrina se basa y cree en esa posición, pero no es para debate ni para pelear, ya que su salvación no consiste en la doctrina. Su salvación consiste en que usted crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador y que reciba esa sangre para salvación. También veamos acá, puede usted buscarlo en Oseas capítulo 3, verso 5. Ahí va a encontrar más acerca de lo que es el rey David que va Dios a levantar. A Jeremías capítulo 30 del verso 8 al verso 9. Isaías 55 del 3 al 4. Volviendo a lo que les estaba explicando, tanto Moisés, imagínense el hombre que escribió la palabra de Dios, el hombre que hizo, que el Espíritu Santo usó, muchas veces se equivocó con su carácter. De hecho, por eso no pudo entrar a la tierra prometida, porque se enojó y le dio a la piedra, le pegó 2 veces, y Jesucristo es nuestra roca y no puede ir 2 veces a la cruz. David, siendo ungido, también falló. Entonces, hombres que son, podríamos decir, que ningún teólogo en este momento puede llegarle a estos hombres que Dios usó para escribir la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Entonces, aún ellos como seres humanos tuvieron esa dificultad en su carácter y en algunas cosas. Tanto los discípulos se discutían, tanto Pablo con Pedro, y con las situaciones que se daban, porque habían unos que eran de Israel con todas las costumbres que tenían los judíos y otros que no eran judíos y que no tenían sus costumbres. Pero si nosotros estudiamos con detalle la palabra, vamos a encontrar realmente lo que el Espíritu Santo quiere hablar, y que no es un debate doctrinal, sino es una enseñanza para nuestra vida. El Antiguo Testamento es toda la sombra, todo lo que es un ejemplo, lo que va a vivir, lo que vivió en el Antiguo Testamento Israel con los pueblos que le fueron perseguidos, es lo que vive la iglesia espiritualmente. Cuando, por ejemplo, quieren salir del mundo y es perseguido por el enemigo, así es lo que le pasa
a los seres humanos cuando venimos del mundo que es Egipto, y algunos que quieren regresar para atrás, que quieren volver hacia atrás. Entonces recordando lo que el mundo era. A veces el enemigo es tan mentiroso y uno que se deja engañar, que dice allá sí había alegría, allá sí ibas al baile, allá sí disfrutaba, pero eso es mentira, porque al final en la oscuridad donde nadie te miraba, ahí no había el verdadero amor que solo Cristo Jesús te puede dar, y es el camino, es la verdad, y es el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, dando este pequeño paréntesis, quiero que sepas que el Antiguo Testamento es una figura de lo que es la iglesia. Y entonces vamos aquí, ¿cómo vemos que aquí Jesús en su primera venida, si tú lo quieres leer en casita, en Hechos capítulo 1, verso 12, donde habla cómo Él se fue, ahí en ese mismo lugar está la puerta del oriente que fue sellada. Esta puerta del oriente da también a la puerta del templo, y por ahí va a regresar el Señor para reinar. Entonces acá vemos que está cerrada, y entonces veamos acá que también ahora tiene 2 hojas. Realmente no se sabe si esta puerta tenía 2 hojas cuando se hizo en el libro de Nehemías, ya que no nos explica. Pero ahora tiene 2 hojas, y ahora los musulmanes le llaman uno la puerta del arrepentimiento a una hoja, y a la otra puerta de la misericordia, porque todos los que están en esa área saben perfectamente que en cualquier momento puede regresar el Señor y va a haber un juicio. Entonces esa puerta representa el juicio también. Pero miren qué hermoso, y lo que Dios ha permitido que se le llame a una hoja puerta del arrepentimiento, porque hay tiempo todavía. Antes de entrar, todavía Dios nos está dando tiempo al arrepentimiento. Y la otra hoja, la puerta de la misericordia, porque la misericordia todavía está para todo aquel que venga a Cristo y se arrepienta y quiera venir a participar de la cena del Cordero, en las bodas del Cordero. Vamos a Joel, capítulo 3, verso 11 al 14, y dice: apresuraos y venid naciones todas alrededor, y reunir ahí, haz descender, oh Señor, a tus valientes. Veamos Joel, estamos viendo capítulo 3, verso 11 al 14, véase el 12. Despierten y suban las naciones al valle de Josafat. Cuando venga el Señor, va a haber un gran terremoto. He hablado esto anteriormente en otros estudios, que en Israel están preparados para, si hubiera una guerra nuclear o una guerra en la cual serían atacados ellos. Su proyecto se llama Sansón. Sansón murió en batalla porque había pecado. Él tuvo que entregar su vida y morir junto con sus enemigos. Él tuvo que dar su vida porque fue desobediente, y estando él ciego, usted conoce la historia de Sansón. Si no, pues puede verla ahí en Jueces y leerla poco a poco y estudiarla. Y él tuvo la oportunidad, estando ciego y ya sin el Espíritu Santo, porque había pecado, Dios volvió a él y le dio la fuerza y pudo destruir esos muros, y esa ciudad murieron todos sus enemigos, pero él murió con ellos. Y el proyecto hoy en día de Israel es Sansón, porque yo muera con mis enemigos. Pienso que se llegará ese día, después de los 7 años, de 3 años y medio de la ira de Satanás contra la iglesia, los que hayan quedado, y también los 3 años y medio de la ira de Dios contra todo por el pecado
y porque el enemigo le han dado autoridad, ya que a través del pecado Satanás toma autoridad sobre naciones, pueblos y personas y familias. Entonces acá, en esas dos puertas que les dije que es de 2 hojas, una es de la misericordia. Entonces aquí en Joel capítulo 3 nos dice: apresurados y venid, oh naciones todas alrededor, y reunirnos ahí, y haz descender, oh Señor, a tus valientes, porque el Señor viene con su ejército, y ese ejército son ángeles, y dice que son los santos también que vienen con él. Muchos no creen que Jesucristo, que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Antes de que la iglesia pasa tribulación, sí pasa tribulación, pero no la gran tribulación. ¿Por qué? La iglesia siempre ha pasado tribulación desde el principio. No puede pasar la gran tribulación porque entonces estamos diciendo que nosotros somos más mártires que otros, porque dice que no ha habido un juicio como ese día. Va a ser un juicio como nunca lo ha habido. Entonces, suponiendo que Jesucristo venga en 7 años, de aquí en adelante empezaría, es solo un ejemplo, no estoy dando tiempos porque a veces lo malinterpretan, es solo un ejemplo. Si Jesucristo viniera dentro de 7 años, a partir de hoy empezaría la persecución. Entonces, estamos diciendo que esta generación estaría pasando la gran tribulación. ¿Por qué? O porque somos más pecadores o porque somos más mártires, de ninguna manera. Antes de que venga la ira del Señor, la iglesia se va. Y lo vamos a estar estudiando con lupa más adelante. Porque están los ay de la tierra, el ay cuando el pueblo, porque los santos se van. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Y dice la palabra de Dios acá, que al final de la gran tribulación se van a reunir los pueblos porque vienen contra Israel. Satanás se ha levantado contra Israel, lo he dicho muchas veces, porque de ahí nacería el Salvador que lo heriría en la cabeza. Va a ser enjuiciado. Bueno, él ya está enjuiciado, solo está esperando su condena. Él está en el corredor de la muerte. Él está esperando porque ya su condena ya está dictada por el juez de jueces, Jehová de los ejércitos, cuando dijo que será arrojado al lago de fuego. Pero esto será después de los 1000 años. Ahorita él tiene libertad y luego estará preso durante 1000 años. Entonces, al final, como les dije, hay un proyecto llamado Sansón. Y entonces aquí dice que aquí sí todo ojo lo verá, aquí sí viene con sus santos, y dice que todo ojo lo verá y sus pies va a poner sobre el monte y habrá un terremoto como nunca lo ha habido. Entonces ahí los que hayan sobrevivido a todas las catástrofes, pandemias, enfermedades, hambruna, falta de líquido, todo lo que va a venir. Entonces los que sobrevivan de esas tribulaciones van a tener la oportunidad de entrar por esas 2 hojas que es la misericordia. Uno sería, y el juicio que también viene para las naciones, porque en el último momento, cuando ya va a estar a punto de ser destruido totalmente, el Señor va a venir a defender a su pueblo juntamente con la iglesia y sus ángeles. Pero continuemos en Joel capítulo 3, verso del 11 al 14, donde dice que se juntaron en el valle de Josafat, y Josafat significa Jehová ha juzgado, porque viene a juzgar a las naciones que se han levantado contra su pueblo. Recordemos que van a quedar 144,000 que van a ser los que van a hablar de lo que es Jesucristo, que son los que van a llevar el evangelio a todo pueblo y nación. Ahora a través del internet se puede llegar a todo lugar. Es por eso que en ese momento no habrá nadie que no pueda entender la palabra de Dios. De hecho, ya está llegando y no hay nadie, solo aquel que no quiere escuchar. Entonces realmente es porque no quiere nada con Dios.
Entonces, vemos que Josafat significa Jehová ha juzgado. Y tiene que haber arrepentimiento para que haya misericordia. Entonces, las naciones que sobrevivan y se arrepientan a perseguir al pueblo de Dios, entonces la misericordia de Dios todavía va a alcanzar a los que salgan, a los que sobrevivan. Pero eso va a ser difícil. Es mejor porque dice que con dificultad se va a salvar el justo, porque va a ser tiempos de angustia como nunca lo sabido. Y todo aquel que no arregle hoy su vida, todo aquel que no ordene su vida, va a tener que limpiar sus vestiduras, que es el alma y el espíritu, en ese tiempo de tribulación. Entonces continuemos aquí en el verso 13, ahí dice, antes del verso 13 dice, porque ahí me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor. O sea, ahí va a estar el Señor juzgando todo lo que está alrededor de Israel, de Jerusalén, y va a haber porque hay gente que se ha endurecido. Hoy en día se está hablando de Dios y la gente, aún en la iglesia, la gente cristiana tiene endurecido su corazón. Entonces dice el verso 13, meted la hoz que la mies está madura, venid y pesad que el lagar está lleno de tinajas que rebosan, porque grande es su maldad. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cerca el día del Señor en el valle de la decisión. Este es el valle de la decisión, porque van a tener que ser como las ovejas de las cabras y las ovejas, unos a la derecha y otros a la izquierda, porque aún ahí, a pesar de las pandemias, a pesar de los terremotos, huracanes y de todas las señales, según la palabra, que se van a dar y que se están dando, entonces ahí están en el valle de la decisión. Eso es para el futuro, pero hoy en día aplica para nuestra vida. Nosotros pasamos por valles y tenemos que escoger, y este es el valle de la decisión. Hay decisiones de bendición y decisiones de maldición. El Señor dijo, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues el bien y la bendición. Y este es el valle en el cual el Señor tiene la misericordia de los que vienen al arrepentimiento y toman la decisión correcta. Pero habrá quienes todavía se levantarán contra Dios, y ahí de una va a haber un estruendo donde hemos dado estudios, pero estaremos repasando nuevamente, donde se salen las cuencas y las lenguas se deshacen. Ese es el final, que ellos tomaron la mala decisión de no elegir a Dios. Entonces, hablando de la tribulación de la iglesia, ¿por qué debería esta iglesia pasar? Entonces estamos diciendo que la gente que murió cristiana después de Jesucristo, todos los que murieron hasta el día de hoy, suponiendo, es un ejemplo, no es que así va a ser, solo es tomar un tiempo. Suponiendo que Jesús viniera en 7 años de regreso a la tierra, está diciendo que Jesús solo tendría que pasar la tribulación esta iglesia, y los que murieron para atrás de Cristo, ellos no tendrían que pasar. ¿Qué privilegio tendría los muertos en Cristo que nosotros no tendríamos? Entonces esto no es así. Por eso, antes de que venga la ira de Dios, va la iglesia a partir, porque ella es la esposa y son las bodas del Cordero. O sea que ahí es donde la iglesia va a ser coronada. Los que entren después de la tribulación, muchos no van a tener corona, sino que van a tener palmas. No tienen que entregarle al Señor, porque vemos cuando Jesús entra, su entrada triunfal a Jerusalén, la gente está con palmas. Pero aquí dice que los sacerdotes, los príncipes, van a poner las coronas. ¿Y quiénes son los príncipes y sacerdotes? Los que tengan lavadas sus vestiduras, que estén al 100% con el Señor. Y vamos a poner ejemplo de lo que es Enoc. Pero antes de eso voy a ir a Zacarías 14:5. Dice, y huirés al valle de los montes, llegará hasta Asal, huirés de la
manera que huiste por causa de terremotos en el día de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, aquí está hablando la iglesia. ¿Quiénes son los santos? Los que somos justificados, no porque lo merezcamos, no porque tengamos una aureola o no porque seamos perfectos, sino porque Jesucristo nos justificó con su sangre preciosa, porque él murió por nosotros. Y esto va a ser después de los 7 años. En Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de santos. No son los ángeles se les aclara, son ángeles celestes. Aquí habla de los santos y en toda la palabra, en toda la concordancia y en las traducciones usted va a encontrar que los santos son los que fuimos justificados por la sangre del Cordero. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirán en caballos blancos. Entonces aquí está hablando que los ejércitos vendremos en caballos blancos porque somos del ejército de Jehová, somos el ejército de Cristo Jesús. Y dice que serán vestidos de lino finísimo. Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista del fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Entonces aquí vemos a quienes se les viste de lino. A la iglesia. Solo a la iglesia se le va a vestir de lino fino y resplandeciente. ¿Y cómo es que vienen vestidos los que vienen con el ejército del Señor? Vienen vestidos de lino. Entonces, ¿quiénes son los que vienen con Jesucristo después de la gran tribulación y como parte del ejército? Es la iglesia la que es su esposa. Porque los que se quedan en la tierra a lavar sus vestiduras fueron los que no ordenaron. La iglesia que va a pasar la tribulación es la iglesia que no ordena su vida, que no hay ministración en el Espíritu. Recuerde que la carne siempre se opone a las cosas del Espíritu. Hay mucha iglesia que tiene el deseo de servir, de amar y buscar a Dios y cree en el Señor Jesucristo y dio su vida a Jesucristo, pero no pueden dejar el pecado. Entonces no han limpiado esa iniquidad o esas pasiones. Y entonces es ahí donde viene el juicio, porque tendrá que limpiar en la sangre del Cordero, pasar por el fuego para ser limpiado. ¿Y quién es Enoc? Usted búsquelo en Génesis del 5:22 al 24. Por el tiempo no voy a estar estudiando profundamente, pero usted anote y puede estudiarlo. En Génesis 5:22, 24 nos habla que estuvo en la tierra 365 años. Después de vivir 365 años, Enoc anduvo con Dios. Pero aquí, fíjense que aquí nos deja un mensaje la palabra de Dios. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Para que Enoc tuviera el privilegio de irse con Dios, anduvo 300 años con Dios. Porque aquí nos aclara la Biblia, si tú lees Génesis 5:22, que él antes de los 300 años no dice, sino que hasta que tuvo a su primogénito, hasta que nació su primogénito, dice la Biblia que anduvo con Dios. Quiero que lo estudies en Génesis capítulo 5 y ahí lo vas a encontrar. Entonces, hasta que tuvo su primogénito, ¿qué quiere decir esto? Que 65 años como que anduvo volando por ahí sin saber de Dios, o era tibio, yo no sé, no nos aclara la palabra. Pero a partir de que tuvo a su primogénito, dice que caminó con Dios 300 años. 300 años fueron los que caminó con el Señor. ¿Qué nos quiere aclarar aquí la palabra de Dios? Que muchas veces, muchos de nosotros venimos del pecado. Muchos años atrás, días, meses, yo no sé cuánto tiempo estuviste en el pecado. Pero a partir de que naces de nuevo, a partir de que tú vienes a Cristo Jesús, tienes que caminar
los 365 días del año para tener el privilegio de ser la esposa del Cordero. Así como dice la palabra en Hebreos, que por la fe, Enoc, por caminar con Dios, por su fe, fue trasladado. Entonces aquí vemos, si tú quieres ser trasladado y tener el privilegio, tienes que caminar los 365 días del año con Dios y dejar los primeros años que no le diste a Dios atrás y nacer de nuevo, porque cuando tuvo su primogénito, él caminó con Dios. Veamos Mateo 22, del 12 al 13. Ahí tú vas a ver cómo está mal vestido el hombre que fue y hubo son las bodas y se le invitó a Israel, pero Israel no quiso participar. Entonces las bodas están preparados para los que murieron en Cristo después de Jesús resucitó, los que murieron en Cristo después de que Jesús resucitó en Cristo. Porque una cosa es creer al Señor, pero una cosa es creer y vivir en el Señor. Y los que murieron en Cristo después de su muerte y resurrección, entonces ellos son los que resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos parte de esa boda. Y aquí vemos que hay uno que está mal vestido. Y dice el padre del novio, sáquenlo de esta boda porque está mal vestido. Entonces recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y él estuvo mal vestido porque no limpió sus vestiduras. Recordemos que la palabra de Dios dice que al cielo no entra ni mancha ni arruga alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tratar con nuestro espíritu y con nuestra alma. Por eso estuvimos dando algunos estudios de lo que es la iniquidad, para tratar con nuestro espíritu, para tratar con nuestra alma. Porque si no nos presentamos, entonces dice, arrójenlo donde está el crujir, el lamento, el dolor, arrójenlo ahí. Entonces unos se quedarán a la tribulación donde habrá crujir, lamento, y otros que mueren y no obedecen, recordemos el lugar a donde van. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos presentarnos en un momento delante de Dios. No sabemos el día ni la hora en qué momento cerramos nuestros ojos y el Señor nos llama. ¿Y qué cuentas le daremos? Sabemos que no es por obras, pero las obras son los frutos también que nosotros llevamos. Hemos dicho, debemos de brillar para el Señor. Hay 2 Enoc, lo hemos dicho. Si usted lee en Génesis 4:17, anote y léalo. Génesis 4:17 nos habla del Enoc que viene de la descendencia de Caín. Ese no caminó con Dios. Ese no habla la Biblia en Hebreos, donde está la lista de los héroes de la fe, de hombres de fe que fallaron, pero se levantaron y el Espíritu los restauró. Ahí no aparece ese Enoc. Ese no, ese se quedó. Y el otro Enoc está en Génesis capítulo 5, del 1 en adelante, donde habla de el Enoc que fue trasladado, porque a partir de que después de los 65 años, él caminó con Dios cuando tuvo su primogénito. Entonces ese es el Enoc que se va. Entonces este arrebatamiento no es para todos. Mucha iglesia no va a creer en esto. Mucha iglesia no va a entender esto porque no se le es revelado. Sino para los que entiendan esto, tienen que cuidar su espíritu, su alma, porque dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Y todos los que nos neguemos a nosotros mismos, como lo hizo Enoc en el momento, imagínate, él no caminó 365 días, él caminó 300 años con Dios. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, camina con Dios todos los días del año.
todos los días de tu vida, para que tú puedas ser parte de tal acontecimiento. Estás jugando algo muy importante, que es la eternidad. Debemos de cuidar con temor y temblor, porque la palabra dice: al que pecara, a ese raeré del libro. Al que pecara. Pero si alguno ha pecado, también nos dice la palabra que abogado tenemos para con el Señor. Que vengamos arrepentidos y humillados y no pequemos más, como lo hizo aquella mujer adúltera que Dios perdonó, encontrada en pleno acto de pecado. Y viene el Señor y le da la oportunidad y le dice: yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Iglesia, dado en los acontecimientos, dado que se está preparando de tal manera delante de nuestros ojos el día que viene el Señor, no es posible que tengamos apagadas nuestras lámparas, porque se van a quedar a la gran tribulación y ese día será como nunca lo ha habido. Tendrás que lavar tus vestiduras en gran dolor. Amén. Marta Turbón, respeto su posición, Dios me la bendiga mucho por sus palabras, sea el Dios. Usted está delante de Dios tanto como yo, estamos delante del Señor y no se preocupe. Usted no se preocupe por mí, usted preocúpese por su vida. Si usted ve algo en mí, yo siempre he dicho, usted no ponga la mirada en mí, yo solo soy portadora de la palabra. Usted fíjese en lo que Dios quiere para usted, porque yo solo soy un instrumento. El Señor me va a juzgar a mí conforme yo me vista, conforme yo me arregle, conforme yo haga, pero yo bendigo su vida. Si usted es una santa que tiene por dentro y por fuera, la admiro. Yo no, yo soy una pecadora, una persona que estoy en proceso, una persona que voy a ser mejor mañana que hoy, una persona que ama a Dios con todo su corazón. Bendigo su vida y no se preocupe, el Señor nos va a juzgar a cada uno. Bendito sea el nombre del Señor y continúo aquí ya para terminar. Como le decía, debemos de cuidar nuestra alma, nuestro espíritu. Exactamente como dice la señora Marta Turbón, hay que cuidarlo por dentro y por fuera. Muchas iglesias fueron enseñadas a que la mujer debe de vestir y de ser de una manera, incluso no predicar. Pero yo te voy a decir ahora, dice la palabra de Dios, fíjate que en el Antiguo Testamento había una juez, había muchas mujeres, una Esther. Miremos a Esther. Esther es la que se va, Esther es la llamada y a través de ella la iglesia, porque la palabra llega, la palabra se evangeliza. Hay un pueblo que se va a quedar a defenderse de los que odian a su pueblo. Entonces, así el Señor va a vencer, ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, diga el débil, siempre lo digo, diga el débil, fuerte soy. Yo recuerdo que soy débil, que soy barro. En el Antiguo Testamento hay una mujer que profetiza y es profetisa. Y ahora no quieren que ni la mujer hable. Hay una mujer que se arregla, Esther, una reina. Y ahora no quieren ni que la mujer tenga algo con decoro, ¿verdad? Porque una cosa es maquillarse y otra cosa es pintarse. Una cosa es arreglarse, una cosa es embellecerse. Y todo tiene que tener sabiduría. Y la palabra de Dios también nos enseña que ahora nuestro sacerdocio es mejor, porque ya no estamos bajo el sacerdocio de los levíticos. Yo no sé si se dieron cuenta, pero cuando el Señor vino, cuando el Señor resucitó, hubo un cambio de sacerdocio. Y ahora mi sacerdote es Jesucristo. Y hubo un cambio. Y los que viven en el sacerdocio antiguo, pues si usted ama al Señor, que Dios me lo bendiga y siga adelante.
Si usted no usa arcillos, no usa nada para el Señor, Dios le bendiga, Dios le ama porque hace un sacrificio para Él. Pero si usted se arregla bonito para el Señor, también hágalo con bendición para el Señor. Porque de hecho, siempre me sacan a Jezabel, ¿verdad? Y quiero volverles a decir que ella no fue condenada por su maquillaje, y ahí claro dice que se delineaba, pero ahí no dice que fue condenada por su delineador, fue condenada porque sus obras estaban llenas de maldad, sus pensamientos de maldad. Y hay un estudio tan bonito porque dice que los perros, imagínense, partes sus manos ahí quedaron. ¿Por qué? Porque estaban llenas de maldad. Todo lo que ella hacía, las obras que ella hacía, eran contra Dios. Pero nuestras manos deben de levantarse con manos limpias. Y el Señor va a juzgar. Vamos a estar delante de Dios. Usted siga a Cristo Jesús. Usted nunca ponga la mirada en mí. Yo no morí en la cruz del Calvario por usted. Yo fallo. David falló. Imagínense. Dichosos aquellos que son perfectos. De verdad que ya no deberían de estar aquí porque este mundo está contaminado, que uno falla todos los días sin darse cuenta. Pero no quiero salirme del tema, volviendo a Enoc. Caminemos con el Señor los 365 días del año. Caminemos con Dios, su mirada en Él, todos los días de su vida. No diga hoy sí porque hoy es día de iglesia. Mañana es día de iglesia y me santifico. Caminemos con Dios a toda hora. Dice la palabra de Dios, en todo tiempo le buscaré. Búscale al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, porque solo a Él merece toda la gloria y la alabanza. Nunca pongas la mirada en el hombre. Recuerda, maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. Como le dije, si Jeremías falló, si Moisés tuvo miedo, si David falló, si los grandes hombres de renombre fallaron, imagínese uno, con tanta distracción, ponga su mirada en el que nunca le va a fallar, Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar para sellar esta palabra. ¿Sabes? Después de un tiempo de estar uno en una doctrina, después de 15 días de practicar una cosa, uno se hace. Pero tú eres libre para adorar al Señor con todo tu corazón. Adórale, alábale, bendice a tu Señor. Damos la gloria al Rey de Reyes. Él murió en la cruz por ti. Derrámate delante de Él, porque su Espíritu Santo dice que nunca va a despreciar a aquel que se humilla. Te puede dejar el hombre, la mujer, pero Cristo Jesús siempre va a estar ahí y te va a tender su mano. ¿Sabes? El pueblo de Israel dice que adulteró, fornicó, cometió hechicería, mintió. Pero cuando vino el enemigo tras ellos, eso está en Nehemías, clamaron a Dios y pidieron perdón. Y ahí estaba Dios tendiendo su mano. Ven al Señor, que Él es tu fuerza. Él es tu bandera, Él es tu escudo, fortaleza. Él es el Rey, el León de Judá. Nunca te dejará y nunca te abandonará. Bendito sea. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Rey de Reyes. Te adoramos, Dios. Te alabamos, Rey de Reyes. Recibe hoy mi canto. Recibe mi adoración, Señor.
Padre de la gloria. Ve y cuenta. Bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, a cada hijo o hija. Bendecimos a aquellos hermanos que se santifican tanto, Señor. Les admiro, Señor, cuánto tú les amas. Dios te bendiga, hermano, tú que haces ese esfuerzo, que te cuesta, pero ahí estás de pie delante de Dios, que ya no tienes fuerzas, pero sabes que tu fuerza viene de Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre de la gloria, por esta hora en la cual pudimos estudiar tu palabra y saber y esperarte. Señor, yo quiero entrar también contigo por esa puerta de la misericordia, esa puerta del arrepentimiento, esa puerta en el cual tú estás ahí para juzgar buenos y malos, justos e injustos, grandes y pequeños, naciones, pueblos, hombres, familias. Ahora que hay tiempo, ayúdanos a ordenar nuestra vida, a estar preparados para tu venida, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Sella esta palabra al que le edifique, que corra como ríos en su vida. Y al que, Señor, no tenga con ella, que la deje pasar. Que tú tienes otro plato para cada uno de nosotros. Ese alimento que hay, esos manjares. Aleluya. Bendito seas. Te bendigo, hermana Marta. Gracias por tus palabras. Dios te bendiga. Quedamos despedidos de esta reunión, de este estudio de la palabra, pero no de la presencia de Dios. Amamos al Señor porque el amor que yo le tengo, solo Él lo conoce. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Te esperamos en nuestro próximo estudio, Teología, la Biblia. Mira los links, están arriba, ahí en Teología, oprime el link azul y vas a llevarte a la primera, segunda, y así vas a ver los estudios. Todo lo que te edifique, tómalo, y lo que no, pero tú eres responsable de que todo lo que tú aprendas en las iglesias, en los estudios, vayas y tú vayas a tu Biblia y escudriñes con oración y entendimiento que viene de lo alto. Dios te bendiga.